Buenos días, queridos amigos, pastores y hermanos que me escuchan a través de esta breve reflexión. Quisiera compartir con todos ustedes una inquietud que ayer descubrimos en un sitio de internet aquí en la ciudad de Bruselas, en todo Bélgica, llamada La Spécialité, l'actualité de la médecine spécialité. Es un sitio web donde hace aproximadamente un año, para ser más preciso, el 11 de mayo del 2022, lanzaron un artículo donde expresan y exponen la inquietud del estado, yo llamaría laico, en toda Europa, sobre todo incluyendo Bélgica. Y este artículo es preocupante y nosotros como pastores, como ministros del Señor, debemos detenernos y tomar carta en el asunto, ya que nos compete a todos nosotros que tenemos un cargo ministerial o que somos, como acá en Bélgica se le llama, ministros de culto. Debemos tomar apunte sobre este planteamiento que se está haciendo a nivel de toda Europa, incluyendo sobre todo Francia y Alemania, y tengo entendido también Holanda, donde las autoridades del territorio Schengen o del territorio de la UE, Unión Europea, están considerando legislar sobre algo que es preocupante. Me gustaría leerlo en español y dice lo siguiente. Más tarde les estaré enviando el sitio web para que ustedes mismos lo puedan leer. Está en francés, pero yo hice la traducción y dice lo siguiente. Según esta revista que les acabo de citar, la especialidad, la actualidad de la medicina en Bélgica o en Europa, como usted quiera llamarlo. Lo voy a traducir y lo voy a leer en español. Es corto, dice así. Y tome nota porque esto es preocupante. Este fin de semana, para ser más preciso, el sábado, Dios mediante, estaré haciendo un programa especial en Reflexiones de Medianoche sobre esta temática. Y dice así. Sarah Schlitz, secretaria de Estado de Igualdad de Género, Igualdad de Oportunidades y Diversidad, trabaja actualmente en la prohibición de las terapias de conversión. Este término, conversión, en Bélgica, según anunció el miércoles en un comunicado de prensa. A medida como lo voy leyendo, voy tratando de darle una interpretación a lo que tratan de decir aquí. Cuando hablan de la terapia de conversión, está hablando de que cuando una persona, sea cristiana, musulmana, budista o cualquier otro movimiento que trata de ayudar a las personas, en el caso que nos compete a nosotros como cristianos, a eso se le llama terapia de conversión. Es decir, una persona, por utilizar un ejemplo, era homosexual o era transgénero y conoce a Jesucristo y viene a los pies del Señor, es lógico que nosotros como pastores, como iglesia, inmediatamente establecemos un programa para que esa persona poco a poco comience a superar su antigua vida y camine de acuerdo a los estándares establecidos por la palabra de Dios, tomando como referencia lo que dice la palabra. He aquí el que está en Cristo, nueva criatura es. Es lógico que inmediatamente comienza una nueva etapa en su vida, esta persona, cambiando de ese estilo de vida a una vida que se ajusta a lo que dice la palabra de Dios. Esta señora Sarah Schlitz, lo llama terapia de conversión en Bélgica, y que estas terapias son desarrolladas por los siguientes movimientos que vamos a tocar, que vamos a mencionar en lo que estamos leyendo.
Las terapias de conversión, escucha esto, según ella, son prácticas destinadas a cambiar, suprimir o eliminar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de las personas LGTBTQ y más. Estas prácticas van desde la psicoterapia y las descargas eléctricas hasta las palizas e incluso, abro comillas, violación correctiva. Aquí hago un alto nuevamente. Según la propuesta de esta señora, todos los que se convierten, en este caso vamos exclusivamente a circunscribirnos a los cristianos, todos aquellos que se convierten a Cristo, que vienen de esa vida y son transformados, dice ella, que comienzan a entrar en una terapia regresiva, donde las personas son tratadas con descargas eléctricas hasta palizas. Esto nos mete a nosotros, los cristianos y las iglesias. Es decir, estas prácticas psicoterápicas, si se le puede llamar, tienen que ver con descargas eléctricas hasta palizas. Es cierto y no podemos ignorar que dentro de este grupo, entre los cuales estamos nosotros, algunas organizaciones sectarias lamentablemente operan de esta manera, eso es cierto, pero no nosotros los cristianos. No nosotros los cristianos. Lamentablemente, sí, dentro de nuestras filas se han practicado algunas cosas, como por ejemplo, permítame citar los grupos ORG 12, donde lamentablemente este tipo de prácticas se llevan a cabo, lamentablemente, pero no en términos generales, porque son grupos que practican esto. Entonces esta mujer nos incluye a todos en el mismo paquete. Dice que hasta paliza incluso la violación correctiva. Sigo leyendo. Pueden tener lugar en el ámbito religioso, médico o sectario, ya sea a través de las familias o pseudo profesionales, y tienen terribles consecuencias para las personas sobre las que se practican. En otras palabras, todos estos grupos en los que nos incluyen a nosotros, que supuestamente practicamos estos ejercicios psicoterapéuticos y con descargas eléctricas y hasta palizas. Repito, no dudo que en algunos casos y en algunos terrenos esto se hace, pero no dentro del terreno cristiano, gracias a Dios, exceptuando algunos grupos como los que ya le mencioné, donde nunca falta que estas cosas se hagan, y yo fui testigo de esto, pero en términos generales no sucede así dentro de los movimientos religiosos evangélicos, pues a nosotros nos están metiendo en este paquete, y dicen que tienen terribles consecuencias para la persona sobre la que se practican. Ciertamente, si se practican estas cosas como descargas eléctricas o ejercicios terapéuticos como la regresión, lógicamente eso va a tener consecuencias, eso no lo podemos dudar. Sigue diciendo, esta prohibición seguirá a una resolución, o sea, ellos están proponiendo esto en contra de esta práctica, pero en otras palabras, vienen contra la propia iglesia. Esta prohibición seguirá a una resolución del Parlamento Europeo que pide a los Estados miembros de la UE que introduzcan legislación para poner fin a estas prácticas de conversión lo antes posible. Muy recientemente, Alemania y Francia han introducido legislación que penalizan estas prácticas. Fuera de la Unión Europea tenemos a Israel y Canadá, donde también prohíben estas prácticas. Esta prohibición
abro comillas, esta prohibición es un poderoso acto para proteger a las víctimas de esta violencia simbólica, psicológica y a veces física. También envía una señal al resto de la sociedad de que no se debe tratar a quienes no están enfermos, comentó Sarah Schlitz, citada en el comunicado de prensa. En esta página, que luego les estoy enviando, usted lo puede leer, pero en francés, y otros artículos, pero que en este momento no es el caso. Lo que estoy tratando de llamarle la atención, queridos pastores, amigos y hermanos, es que si ya no se aprobó, está a punto de ser aprobada esta ley, donde las personas que practican esta, entre comillas, esta psicoterapia y todas estas prácticas psicológicas para, supuestamente dicen ellos, para la persona sea convertida de lo que era, o sea, que se consideraba homosexual, pero al llegar a la iglesia, nosotros le damos seguimiento, según ella. Algunos movimientos religiosos y sociales están utilizando esta práctica para regresar a la persona a la condición pasada, es decir, aquel que se consideraba transexual, homosexual, que era un transgénero, qué sé yo. Nosotros no debemos intervenir en las vidas de esta persona, en que se conviertan nuevamente en lo que eran. Mire lo que dicen, es terrible, dice, esta provisión o prohibición es un poderoso acto para proteger a la víctima de esta violencia simbólica y psicológica. Y aquí dice algo terrible que nosotros como cristianos debemos tener mucho cuidado y debemos informarnos, porque eso significa que si esta ley ya fue aprobada, van a venir contra nosotros. No se debe tratar, dice, a quienes están enfermos, comentó Sarah Schlitz, no se les debe tratar a quienes están enfermos, no se les debe tratar como un problema en el que las personas se le vea como una enfermedad o como pecado, en otras palabras, sino que es una condición normal. O sea, aquel que es homosexual se convierte a nuestro Señor Jesucristo, acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. No se les debe tratar como personas que están enfermas o que están en pecado. Sería ir en contra de su derecho. Aquellas personas que reconocieron que su vida pasada no era correcta, pero quieren cambiar, es lógico que nosotros como ministros querramos ayudarle por medio de terapias, por medio de estudios, discipulado, tratando de que la persona salga de ese mundo y ahora viva como Dios quiere que viva, como se le conoció al principio, nació siendo hombre, pues ahora se le debe ayudar para que asuma su rol de masculino o de femenino, porque eso también es aplicable para las mujeres que se consideran hombres o hombres que se consideran mujeres, se convierten a Jesucristo, vienen a nuestras congregaciones, se les va a ayudar para que puedan ser restaurados y puedan ser ayudados psicológica, emocional y espiritualmente. Pues la ley esta que se pretende aprobar o que ya fue aprobada indica que todo lo que se haga en contra, o mejor dicho, todo lo que se haga a favor de estas personas, ayudándoseles a superar su pasado, es una intervención o es atentar contra la salud y contra el derecho de estas personas. En otras palabras, si mañana llegan algunos de estos personajes y se convierten a Cristo y el Estado se percata de que usted le está haciendo una terapia para que la persona pueda volver a vivir su vida normal, el hombre sea hombre y la mujer sea mujer, o cualquier otra manifestación de género que se esté dando, como le llaman ellos,
a nosotros se nos puede señalar como que estamos violando el derecho de esta persona. Vuelvo a leer lo que dice la última parte. Esta prohibición es un poderoso acto para proteger a las víctimas de esta violencia simbólica, porque se le llama violencia psicológica y a veces física. También envía una señal al resto de la sociedad de que no se debe tratar a quienes no están enfermos, comentó Sarah Ishley. Es decir, nosotros sabemos que esas prácticas ofenden a Dios, que esas prácticas tienen un nombre, pecado. Pues esta ley está auspiciada por la UE y está tratando de decir todo lo contrario. Para finalizar, debemos orar, buscar el reino de los cielos, ahora más que nunca, queridos hermanos, porque nos están acorralando. Eso significa que a la hora de usted recibir a una prostituta, a un homosexual, a una lesbiana, a una persona que se considera transgénero o que se considera género fluido, que es cualquier cosa menos lo que Dios dice, y viene a la casa de Dios y se convierte de verdad, y nosotros por ende comenzamos a ayudarle a que pueda volver a su vida normal, esto va a ser un delito. Está siendo considerado un delito como ya lo es en Alemania y fuera, en Alemania y Francia, y fuera de la Unión Europea como en el Canadá. Esto ya es un delito y es apoyado por los estados y por los gobiernos. Y aquí en la Unión Europea, inclusive en toda la Unión Europea, sobre todo en Bélgica, se está convirtiendo en un delito. Así que cada uno de ustedes que reciben a unos de estos individuos tienen que tener mucho cuidado, porque hay una legislación. ¿Cómo ellos van a percatarse de que usted está practicando esto? Es decir, liberando a esta persona, convirtiéndola para que viva una vida normal, para que viva una vida de acuerdo a la palabra de Dios, yo no sé. Pero nos están prohibiendo, en otras palabras, que nosotros no solamente prediquemos el evangelio y que a la hora que la gente se convierta, nos están prohibiendo que trabajemos en un discipulado, en una sanidad de las personas, en la ayuda a esas personas para que vivan una vida normal. Eso está siendo tipificado en esta legislación como un delito. Así que, amados hermanos, nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que estar listos y preparados porque estamos viviendo una época terrible. La Agenda 2030 va a llevar a cabo todos estos objetivos que se han establecido. Y entre esos objetivos está esta. Y nos quieren amordazar. Van a tratar de que dentro de nuestras congregaciones esta ley sea aplicada, la ley de la conversión. Todo aquel que se convierta a Cristo va a ser un delito, porque lógicamente una persona que se convierte, nosotros como ministros, como pastores, como ministros de culto, le vamos a dar seguimiento, y la idea es que salga de ese mundo oscuro y hostil y vuelva a vivir una vida normal, tal como Dios lo estableció en la palabra. Pero lamentablemente esto se está convirtiendo en un delito ante las autoridades y los gobiernos. Así que la persecución ha empezado, queridos hermanos. Les dejo con este artículo. Léanlo, es muy corto. Léanlo y compártanlo con su iglesia y oremos. Oremos, porque el asunto viene serio contra todos nosotros. Vivimos tiempos terribles y peligrosos. Dios mediante, el sábado próximo, si así Dios me lo permite, estaré hablando sobre este tema. Estaré ahondando un poco más profundo. Desde Bruselas, Bélgica, Dios me los bendiga a todos y que tengan un día hermoso con la bendición de nuestro Dios. Saludos y bendiciones desde Bruselas, Bélgica.